Bien, buena. Bueno, Muy gente buena. linda, vamos a iniciar entonces esta reunión. Las invito a tener un momento de oración, ¿sí? Y así nos ponemos en las manos de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos todo lo que somos y todo lo que tenemos para tu gloria, porque sabemos que tú nos das mucho más que eso. Nos das vida, nos das de esa vida que no se acaba, nos das agua y comida de vida eterna. Y por eso es que siempre vamos hacia ti, porque tú eres el único que puede saciar nuestra sed y nuestra hambre con el pan de vida que tú eres. Quédate con nosotros, alimenta nuestra fe y danos fortaleza en nuestras vidas, para que todo cuanto somos y hagamos podamos serlo abrazados de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestra vida, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero invitarlas a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Todas lo tienen? Perfecto. Vamos a leer todo el relato para que así no perdamos el hilo, ¿ya? Dice así: cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba sino sus discípulos, dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió: no tengo marido. Y Jesús continuó: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer,
Llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó qué quieres de ella o por qué hablas con ella. La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: come, maestro. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús le respondió: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos. Ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y él permaneció allí 2 días más. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Tenemos sí. Perdón, es que falté el jueves pasado. ¿Cuáles son los samaritanos? Perdón que pregunte, pero a diferencia cuando ella le dice: nosotros los samaritanos no le hablamos a los judíos. Claro. Tenemos una división en el Israel antiguo, ¿ya? En donde está desde la época del rey David, se transforma todo en un gran reino. Pero luego viene Salomón, que empieza a hacer algunas separaciones entre el norte y el sur. En el sur estaba Jerusalén, entonces donde estaba la capital, al final hacen trabajar a los del norte para ellos, y el reino termina dividiéndose entre el reino del norte, que se va a llamar Israel, y reino del sur, que se va a llamar Judá. En ese sentido, la capital del sur va a ser Jerusalén, y la capital del norte va a ser Siquem, en Samaria. Entonces el problema está que en un momento se dio este vuelco en cuanto a la adoración, en donde solo en el templo de Jerusalén, el que había construido Salomón, solo en el templo de Jerusalén se podía alabar a Dios. Imagínate ese proceso. Tú creciste toda tu vida en Viña del Mar y tienes tu iglesia en Valparaíso, por ejemplo, en Viña, y de pronto te dicen que la única iglesia en la cual tú puedes ir a adorar a Dios es en Concepción.
no sé, a 300 kilómetros, 500 kilómetros, de la noche a la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey así lo dijo y el sumo sacerdote está allá, entonces empiezan a derrumbar los altares sagrados de que habían en el camino, se empiezan a profanar los espacios sagrados también, de encuentro con Dios, dejando solo a Jerusalén. Entonces aquellas personas del norte, en donde está Samaria, en un momento se cansaron y construyeron su propio templo en Siquem. Y quedó la embarrada. ¿Por qué? Porque desde el sur, desde donde se cuenta normalmente la historia, eh, se tomó como que era una ofensa hacia Dios. Y desde entonces quedaron eh, sentenciados a muerte los del norte por los del sur. Y fue muy terrible, eran hermanos, ¿no? O sea, eran todos del mismo pueblo y de pronto esto empezó a ponerse demasiado hostil. ¿Cómo será de hostil que cuando el imperio, ¿quién fue primero, el asirio o el babilónico, Mm, entra en el imperio asirio, 722 antes de Cristo, entra por el norte, porque viene desde la zona del interior de Turquía, va bajando, ¿no es cierto? Y los del sur de Jerusalén venden a los del norte y dejan que los asirios pasen por ahí para atacarlos por ambos frentes, a sus propios hermanos, a ese nivel de odio. Y eso que eran todos hermanos, hijos del mismo Abraham. Desde ese entonces se forjó una enemistad total entre el norte y el sur. y eso todo por el rey Salomón. Claro, Oh, y sus oye, hijos, que y eran no tan buenos, y los hijos de estos, que eran peores, y a la larga hubo una larga lista de reyes que se vendieron y que no siguieron los pasos de Dios. ¿Mm? Entonces oh, eso dividió el reino, dividió al pueblo, dividió a los hermanos. Después los del norte van a tener su venganza porque cuando en el 580 los babilonios vencieron a los asirios y empezaron su propio imperio, eh, terminaron ocupando Judá, quemando el templo de Jerusalén y haciendo ese gran exilio que se conoce y se habla mucho en la Biblia, especialmente por los profetas, en donde matan a muchas personas y todos los personajes influyentes del pueblo, especialmente del templo y de la política de Judá, de Jerusalén, se van exiliados hacia Babilonia. ¿Mm? Y eso es hasta el año 300 más o menos, hasta que en el 333 los griegos empiezan su propio imperio y de ahí vuelven, antes de los persas, perdón, los persas primero y después los griegos. ¿Mm? mm, Ciro, el rey Ciro, es el que libera a los judíos y los hace volver, regresar hacia la tierra. Y ahí empieza un periodo de restauración, en donde la época de Jeremías y todo eso, se restaura la fe, se restaura el templo, no de la misma manera, pero empieza a haber un proceso de purificación en el buen sentido del término. ¿Mm? Por eso Jesús en los evangelios usualmente usa ejemplos con samaritanos cuando está hablando con los de Jerusalén, ¿ya? Porque saben que se odian. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, el caso más emblemático, habla de la parábola del buen samaritano, lo que hace Jesús es obligar a los judíos que pensaban que los otros eran perros, que ni siquiera eran seres humanos, dijera que el samaritano era el buen samaritano, que era aquella persona que había actuado con justicia, los engaña, ¿no? ah, qué interesante, ¿Ya? Es ya. como que en nuestra tan
terrorífica historia política, a ti te digan la misma historia del buen samaritano, pero con un comunista o con un dictador, dependiendo del lado que te guste más, y te hagan decir que el que actuó correctamente es el comunista o el dictador, ¿no? Para ponernos a la altura de la política chilena. Ya. ¿Mm? Qué interesante. Claro, yo no tenía idea cuando te decía buen samaritano, uno no entiende nada. No. Claro, claro, claro. Por eso Jesús utiliza mucho el tema de los samaritanos como ejemplo. ¿Mm? Porque sabe que los desprecian, totalmente los desprecian los de Jerusalén, porque los toman como que ellos dejaron a Dios, literalmente. Entonces no son merecedores de la bendición, ni de la honra, ni de la dignidad, ni de nada. Solo son merecedores de la muerte para los que son del templo de Jerusalén. Lo cual marca un poco estas luchas de religión que se han dado a lo largo de todos los tiempos, ¿no? En donde hay alguien que cree que puede obligar a otros a adorar de una forma. Por eso luego Jesús en este mismo texto va a hablar precisamente de los adoradores de verdad. ¿Por qué? Porque se refiere precisamente a aquellos que limitan la adoración únicamente a un espacio construido por manos humanas, como es el Templo de Jerusalén. Cuando la vinculación de Dios con las personas es mucho más grande que un solo espacio construido por manos humanas, ¿no? La misma creación de Dios es un espacio de vínculo con Dios, en donde a través de la contemplación de la misma vida vamos reconociendo la obra de Dios por amor a nosotros. ¿Mm? Así que en este caso Jesús va hacia allá, hacia Samaria, ¿no? Sabiendo que el texto también los van a leer, la historia le va a llegar igual a los del sur. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer, le pide agua, ¿no? Dame de beber. Jesús ahí comete dos errores sociales a propósito, ¿no? El primero es que él no puede hablarle a una mujer si no está su marido. Y segundo, no puede tampoco hablar con una samaritana, porque es el enemigo. ¿Cómo la samaritana sabía que Jesús, que el que le estaba hablando era judío? ¿Cómo ella sabía? Probablemente por la voz, por el dialecto. Nada más. Ya. Tal como si tú escuchas a un argentino, vas a poder decir, mira, tú eres argentino. Ya. Perfecto. Te puede decir que es uruguayo, pero de la zona, ¿no? Ya. Claro, ya. Se reconoce, la gente siempre se reconoce, especialmente por los dialectos, ¿no? La mujer está en el pozo de Jacob, famoso pozo de Jacob, desde donde se sacaba agua para el pueblo. Es una historia que parte, ¿no? desde la tradición, evoca ese pozo, la tradición del pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo unido todavía, en donde desde los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se establece la identidad del pueblo, ¿no? Pero en ese mismo espacio en donde se une la tradición y la fe del pueblo, también el agua que alimenta a ese pueblo, se da esta conversación antagónica, ¿no? Entre dos supuestos enemigos, también de distinto género, que no tenían que hablar ni tener relación entre ellos, pero que a través de ellos se establece una misión en ese lugar, ¿no? Hacia allá va Jesús. El tema no es la mujer, sino que la mujer se transforma en una misionera para Jesús. En este caso, Jesús le da a conocer a la mujer que él sabe cosas, ¿no? De su vida pasada.
que ha tenido 5 maridos, lo cual es algo bastante poco usual, ¿no? No sé, seguramente se nos está diciendo, ¿no?, que la mujer quizás tenía una vida licenciosa o algo por el estilo, o que había sido abusada por muchos hombres, ¿no?, que había sido tomada como esposa eh, sin derecho a voto, ¿no? Ahí cada cual lo va a ver según su propia interpretación, pero recordemos que las mujeres no elegían a sus maridos. Entonces, o ella era tremendamente pilla para buscar hombres que quisieran casarse con ella y ella poder vivir bien, que es algo que las mujeres hacían usualmente porque tenían que sobrevivir de una forma, ¿no? Si es que no tenían familia. O por otro lado, los engañaba y simplemente los usaba, o cualquier hombre simplemente la tomó y se casó con ella y ni siquiera le preguntó el nombre. Recordemos que como las mujeres no tenían derechos en esa época, puede pasar cualquier cosa y si se dan cuenta, la mujer tampoco tiene nombre. Casi nunca tienen nombre, es solo una mujer. Ese es el nivel de bajeza que se recibía a la mujer en ese entonces, ni siquiera importaba su nombre, porque era mujer. Ok. Claro, claro. Si ustedes creen que Sí. esta época es dura, no tienen idea de lo que están hablando. Esta es la mejor época que podrían haber vivido en sus vidas. Mm, ¿Mm? mm. Pero resulta que el tema acá es que Jesús le da a saber que Él conoce de sus movimientos. Pero lo mejor de todo es que Él no hace juicio. ¿Mm? En donde muchos quieren ver juicio, que les encanta, ¿no es cierto?, especialmente contra las mujeres, acá Jesús no hace juicio. Le dice, yo te conozco. Y de hecho le dice, cuando le dice que no tengo marido, le dice, en esto has dicho la verdad. Y eso hace que la mujer se dé cuenta que él es una persona diferente. Dice que es un profeta en cuanto tiene sabiduría. ¿Mm? Es conocedor. Y así empieza este diálogo del agua, de la adoración, de la comida. Ya no depende el lugar. Por un lado están los de Jerusalén, por otro lado, en este caso pone al pozo ahí de Jacob como espacio sagrado, ¿no es cierto?, de encuentro con lo divino, con Dios. Y Jesús quiere abrir ese proceso de vínculo con Dios. Ese pozo ya no es un pozo sagrado en cuanto solo te da agua. Jesús necesita que la mujer entienda que debe buscar algo más. La mujer todavía necesita solo agua. No se da cuenta que necesita más. De hecho, cuando Jesús le dice que le va a dar agua viva, la respuesta de la mujer es que ojalá dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla, porque normalmente era tarea de las mujeres sacar el agua. Y no, pues la idea no es esa, no es que Jesús te va a dar de comer como un restaurante, sino que la idea es que precisamente tú te des cuenta que necesitas agua para beber, pero por sobre todo necesitas el agua viva de Dios, el alimento, el pan de vida de Dios, para que realmente te sientas viva y no solamente sobrevivas. Que esa es la diferencia que nosotros tenemos como regalo de la fe. ¿Por qué? Porque cuando vivimos, muchas veces solo vivimos, sin ir más allá. Y la vida va pasando y uno crece, estudia, hace algo, no hace nada, se casa, no se casa, tiene hijos, no tiene hijos, da lo mismo, pero a la larga la vida sigue y sigue y sigue. ¿Y cuántos de esos momentos uno realmente se sintió vivo, se sintió útil, se sintió importante, se sintió realmente amado? ¿Por qué? Porque a la larga siempre tenemos que estar esperando que pase una calamidad para darnos cuenta de qué es lo que realmente tenemos, qué es lo que somos y qué tanto valoramos las cosas. Claro, cuando las perdemos muchas veces nos damos cuenta.
Así nos pasa cuando perdemos cosas con los terremotos. Así nos damos cuenta también cuando perdemos a las personas que amamos. Así nos damos cuenta también cuando perdemos trabajos, instancias, oportunidades. Siempre que perdemos algo, usualmente empezamos a ver este lado existencial de la vida. Pero lo que tenemos que aprender desde la fe es hacer ese proceso todos los días. Cosa que no tengamos que esperar un terremoto en nuestras vidas para empezar a pensar cómo Dios obra en mí, cómo yo obro para Dios, cómo adoro a Dios en mi vida, cómo sirvo. ¿Soy solo un peón más en este tablero de ajedrez en el mundo o realmente soy un constructor del mundo? ¿Y qué rol tiene mi vida en este planeta, en esta creación de Dios? ¿De qué forma vivo en el reino de Dios? Entonces, por eso Jesús cambia el concepto, ¿no? Del agua del pozo por un agua viva, un agua que te hace sentir vivo, viva, un agua que te hace darte cuenta que eres más de lo que el mundo te dice que eres. Un agua que abre tus ojos, que abre tu corazón para que puedas recibir a Dios y vivir en Dios cada día de tu vida. Claramente, para nosotros ese agua inicia con el agua bautismal, en donde el Espíritu Santo de Dios penetra en nosotros para siempre, pero es nuestra reflexión cotidiana, nuestro estudio cotidiano, nuestra oración cotidiana, lo que hace que ese bautismo empiece a funcionar como un motor dentro nuestro, que nos haga funcionar en Dios, que nos haga servir a Dios, que nos haga, tal como dice Jesús, que mi comida es hacer la voluntad de Dios. Que mi necesidad sea hacer la voluntad de Dios y no solo vivir, gastar plata y pasarlo bien. No solo cuidar mi propio terreno y que el resto se muera. No solo pensar que todos los demás son malos y yo soy el único bueno. Es ver más allá de la vida, de lo que estamos acostumbrados a ver. Es pensar las cosas, es ver las consecuencias, no solamente para mí, sino también para el resto. Una de las grandes problemáticas del ser humano es que nos cuesta hacer las cosas cuando es correcto solamente. Y siempre estamos escudándonos en los demás. Entonces, si hay que ahorrar agua, por ejemplo, porque no tenemos agua, ¿yo qué hago? Miro al vecino y veo si es que él está regando demasiado o no, o si él lava el auto con la manguera. Entonces, si él no ahorra agua, entonces yo tampoco. Y listo. Y así empezamos a pensar como personas irracionales que solo buscan compararse con lo peor para ser mejores o justificar sus malas acciones, su desidia, su flojera o simplemente sus privilegios y comodidades. Por eso Jesús quiere que entendamos que necesitamos más que agua y comida. Necesitamos el pan de vida, necesitamos el agua viva, para que así nuestra vida no pase, para que así nuestra vida no solamente tenga sentido, sino que sea una vida de verdad en Dios. Porque esa es la única forma en que sigamos viviendo después de los terremotos. Si no, nos morimos con ellos. O vamos a estar muriéndonos constantemente con todo lo que nos pasa, como si no tuviéramos razones para vivir. Cuando la razón que yo tengo para vivir no son mis hijos, no son mis padres, ni tampoco mi casa o mi auto. La razón de mi vivir
es que Dios me ha dado vida y que por eso yo tengo que vivir al máximo mi vida, con todo lo que tengo y con todo lo que no. Y no puedo simplemente desechar mi vida como si no valiera, como si estuviera solo, viviendo solo por descarte. Debo hacer valer el aire que respiro cada día. Y debo sentirme tan amado por Dios, por ser creación suya, de tal forma que pueda aprovechar la vida para servirle a Dios, para adorar a Dios y para hacer lo correcto. Con los dolores, con los terremotos, con las pérdidas, con las dudas, con todo. Porque si no, solo buscamos excusas. Claro, unas más válidas que otras, pero a la larga son solo excusas para tirarnos al suelo y no vivir. No vivir. Y me imagino que saben perfectamente de lo que estoy hablando. Este es el entrenamiento que necesitamos desde la fe constante. Yo no puedo esperar a que se muera mi mamá para empezar a pensar si es que mi mamá me quería o no. Yo no puedo esperar a que venga un terremoto para darme cuenta si mi casa resiste a los terremotos o no. Yo tengo que estar un paso adelante, tengo que estar preparado, tengo que estar con las lámparas llenas de aceite, como diría Jesús en una parábola, ¿no? Esperando al novio. Porque esa es la vida del cristiano. Nosotros no somos receptores de sorpresas. Claramente nos adaptamos a las realidades que tengan que venir, pero como estamos siempre guiados por Dios, las cosas que nos pasan no son castigos ni tampoco cuestiones siempre fortuitas. Las cosas pasan y sabemos que pasan. Es como pasa en Chile, de repente hay un terremoto y sabemos que hay terremoto cada 10, 15 años, todo el mundo lo sabe, pero cuando viene el terremoto es como chuta, jamás pensé que iba a venir. Y no es para estar muerto de miedo con el terremoto, no, sino que es para prepararse. Lo mismo debemos hacer con la muerte. Y claro, suena feo, suena duro, pero nosotros tenemos que estar preparados para la muerte nuestra y también de nuestros seres queridos. Yo le explico a toda la gente siempre, y yo pienso todos los días que mis hijos van a morir. Todos los días, desde que nacen. Y me dicen que soy tétrico, que soy malo y toda la cosa, y no, yo les digo, me estoy preparando, porque puede pasar, porque puede pasar. Y quiero estar tontamente preparado, porque es imposible estar preparado, pero al menos lo voy a haber pensado. Al menos no lo voy a tomar como un castigo personal, como si Dios no me amara. Ese es mi objetivo al menos. Pero yo creo que uno tiene que pensar estas cosas porque son naturales, indescriptiblemente dolorosas, pero en el orden de lo natural, de lo común, de lo cotidiano. Y cuando nos abstraemos de la vida real, nos pasan estas cosas que empiezan a verse como sorpresas, como si nunca hubiéramos pensado o nunca nos hubiéramos imaginado que tal o cual cosa iba a pasar. Lo mismo pasa con las políticas de los países, con las realidades de las empresas o con la unidad familiar. Uno sabe las cosas igual. Uno puede prepararse medianamente para ciertas cosas. Hay otras que claramente no. Pero siempre con los pies en la tierra y la mirada en el cielo.
así vivimos y debemos vivir los cristianos, con los pies en la tierra, sabiendo en dónde estoy viviendo, que necesito alimento, que necesito agua, que tengo familia, que tengo un trabajo, pero mi mirada está puesta en el cielo, mi mirada está puesta en la voluntad de Dios, mi mirada está puesta en la mano de Dios que viene hacia mí para ayudarme, para abrazarme, para levantarme de todas las penurias, de todas las tristezas y dudas que tengo mientras estoy aquí bajo el sol, como diría Eclesiastés. El gran problema es esa sorpresa. Y por eso la mujer no entiende lo que Jesús le dice. Porque no está todavía pensando en las cosas de Dios. La mujer samaritana está sobreviviendo con lo que puede y como puede una vida triste. Jesús se acerca a ella para ofrecerle otra vida, para que no se sacie solo con agua, sino que tenga a Dios con ella. Y por eso no la juzga, sino que la invita a tomar del agua de vida. La invita a adorar a Dios, no solamente vinculado al pozo de Jacob, sino a la vida misma, para que así pueda soportar las penurias de su vida, las injusticias de su vida. Y que cada vez que tome de esa agua que debe recoger, lo haga sabiendo que Dios también está en esa agua y que Dios la fortalece con esa agua. Ahí está el cambio de mentalidad en donde somos nosotros mismos los que empezamos a ver la acción de Dios con la cual fortalecemos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos siempre acostumbrados a ver solo lo malo, solo lo difícil, solo lo que nos hace daño. Y cuando vemos las bondades de Dios, cuando tomamos el agua como un regalo de Dios, cuando abrazamos a nuestra familia como un regalo de Dios, cuando sonreímos y caminamos sonrientes como un regalo de Dios, cuando respiramos como un regalo de Dios, y a la larga estamos siempre dando pena y no aprovechamos la hermosa vida que tenemos. Por supuesto que con sus bemoles y con sus oscuridades, dudas, tristezas y pérdidas, pero seguimos vivos o no, seguimos aquí, con espacios en nuestro corazón, con cicatrices en nuestro cuerpo, pero seguimos aquí. Y si estamos aquí es precisamente para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es lo que debemos entender. Debemos ser verdaderos adoradores, que son los que quiere el Padre. Verdaderas personas creyentes, dispuestos a reconocer a Dios en todos los aspectos de su vida. Por eso nosotros como luteranos específicamente nos tomamos esto muy en serio, porque para nosotros la forma en que tú vives es la forma en que tú das gloria a Dios. En tu trabajo, en tu familia, en tu forma de hacer las cosas, en cómo manejas, cómo saludas, en cómo vives socialmente, en cómo te desarrollas como persona, tú das gloria a Dios. Antes se pensaba que solo los sacerdotes podían realmente dar gloria a Dios con lo que hacían, pero Lutero corrige esa idea y dice, no, acá el zapatero, el basurero, el artesano, todos damos la misma gloria a Dios cuando hacemos lo que hacemos pensando en servir y adorar a Dios. Y vaya que es distinta la vida cuando encendemos ese switch en nosotros y nos hacemos cargo de ello. Claro, cuando dejamos de vivir solo satisfaciendo nuestros deseos carnales,
y nuestra seguridad personal, sino que empezamos realmente a meditar, a pensar lo que Dios espera de nosotros y buscar hacerlo con cosas desde lo más simple hasta lo más complicado, ¿no? Esto parte desde un saludo cariñoso, desde el respetar a las personas, el cuidar la creación de Dios, hasta el ayudar personalmente a otros, a levantar vidas, a dar sentido, a hablar de Dios. Y para eso no hay que ser pastores, hay que ser humano, creyente, nada más. Los pastores somos más malos, ustedes son mejores. Por eso Jesús habla de esto tan importante que es ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? En espíritu es que estamos guiados por el espíritu, en donde permitimos que Dios obre a través nuestro, no por nuestro propio orgullo o necesidad personal, sino por Dios. Y en verdad, es que es verdad lo que estamos haciendo y no nos engañamos a nosotros mismos haciendo como que somos súper buenos y en realidad no hacemos nada, ¿no? Porque no estamos asesinando gente o porque no estamos matando a nadie, ¿no? O sea, ya hemos pasado por eso y no podemos seguir comparándonos con puros carcelarios, pues si exijámonos un poquitito más. Y de la misma forma en que juzgamos también a los pobres, a los inmigrantes, etcétera, ya no podemos seguir con los mismos versos de siempre, que se han repetido por toda la historia, si no todos los pobres son flojos, no todos los negros son malos, no todos los homosexuales son pedófilos, etcétera. O sea, ya basta de eso. Debemos ser un poco más, y a eso se refiere la verdad. No busquemos estas verdades falsas, no valga la redundancia, estas verdades cómodas que solo hacen que nosotros nos engañemos a nosotros mismos y dejemos que la cosa fluya sin tener que hacernos cargo. ¿Por qué? Porque tenemos algo en la cabeza que nos da paz y tranquilidad para hacer lo que queramos. Pero Jesús quiere que adoremos en espíritu y en verdad. No de la boca para afuera, no solo por tradición. Por eso a mí me cuesta celebrar la Navidad. Ese es mi problema con la Navidad. Veo muy poco espíritu y verdad en esta fiesta, contextualmente hablando. Y no estoy ni ahí con repetir el mismo verso de todo el mundo, de encontrarle el sentido a la Navidad y todas esas tonteras. No, la Navidad hay que vivirla de verdad. Y por eso yo sostengo, aunque suene feo, de que la Navidad no trata de la familia, ni tampoco trata de los regalos, ni tampoco trata de ninguna de esas cosas. La Navidad trata de Cristo. Y todo lo demás está de más. Entonces, a la larga nos engañamos esperando el milagro de la Navidad, nos engañamos esperando que todo pase bien en familia, pero a la larga nos alejamos de Cristo, o sea, o no tomamos en cuenta a Cristo. Y ahí está lo del cumpleaños, ¿no? Ya, pues vaya a celebrar el cumpleaños de Cristo, claro, hay que celebrar el cumpleaños de Cristo. ¿Y cuántos se acuerdan de Cristo en la cena? ¿Cuántos hablan de Cristo en el día de Navidad? Nadie, pues no nos miremos la suerte entre gitanos, pues yo tampoco hablo de Cristo con mi familia acá, ¿no? Porque me miran como bicho raro. Entonces, tampoco me gusta estar con la familia en Navidad. ¿Por qué? Porque no se habla de Cristo, simple. Así de simple. Y me acuerdo que muchas veces intenté hacer regalos cristianos, no sé, calendarios con versículos, cositas, y me los tiraron todos por la cabeza. Ya, o sea, porque la Navidad no trata de Cristo, se trata de las películas, del milagro, de los regalos para los niños, del amigo secreto y del pavo. Y para mí la Navidad no es eso, por eso no la disfruto. Y eso que me encanta estar en la familia, no me entiendan mal, me encanta estar en familia. Pero en la Navidad preferiría estar solo. ¿Mm? Tenemos todo el año para estar en familia. ¿Por qué no lo hacemos ahí? Y esperamos que la Navidad sea perfecta.
cuando en realidad no es verdadero eso. Es como que nos forzamos a que la Navidad sea un espacio de perfección familiar en donde todo tiene que ser maravilloso y nos estresamos y a la larga no tiene nada que ver con la fiesta. Podríamos celebrar esta cosa que hacen los gringos, la acción de gracias, ¿no? Sí. El Thanksgiving Day, ¿no? Ahí sí, pues hagamos eso, y ahí con la familia, y ahí te lo creo totalmente, maravilloso, pero no es la Navidad. ¿Mm? Entonces, estas son las cosas que a mí me hacen ruido como creyente. Ya esto no tiene nada que ver con que soy pastor o no. Antes de ser pastor me pasaba lo mismo. Es con un tema de poder celebrar en espíritu y en verdad, ¿no? Pero en una cultura como la nuestra, eso te hace ser el feo de la película, irónicamente hablando. ¿Mm? Es una paradoja, porque yo soy el malo de la historia en este caso. El fome, el que no quiere estar en familia, el que lo pasa mal en Navidad, el que no quiere comprar regalos y todas esas cosas, el que le carga al amigo secreto, y al final el raro es uno. ¿Mm? Y Rudy, ¿y ¿Mm? desde cuándo se empezó a festejar así tan distinto de lo que debería ser en el fondo? Muchos siglos ya porque está bien cenar en familia, eh, prender las velas, pensar en Jesús, ¿no es cierto?, en el nacimiento, y uno pone a Jesús en el pesebre y se puede rezar, pero ¿desde cuándo empezó como tanta parafernalia después que se le fue agregando tanto? Porque a mí también antes me desesperaba tanto regalo, era como que no paraban con los regalos, y yo decía, pero que eso no es el sentido, sino ya al niñito le da un regalito, pero aparecen las tías, las abuelas, y si 500 regalos, hoy si era, oh, es como que agotador tanto. Y se transforma en, sí, puro regalo. Entonces, Claro. Eh, eh, yo tengo entendido que es algo más de ahora, ¿ah? Del consumismo neoliberal actual desde mediados del siglo XX en adelante. ah, yeah. ¿Mm? Antes era todo más austero. ¿Mm? Claro, porque ahora tenemos más cosas Ya, y es todo más desechable. Entonces, sí. antes a ti te regalaban algo Mm, y era algo normalmente para que tú lo cuidaras y te durara mucho tiempo. ¿Mm? sí. Hoy en día le pueden comprar el mismo autito al cabro chico durante 5 años seguidos porque el auto se rompe o no lo arregla y lo bota y listo. Y vamos comprando y comprando y comprando cosas nuevas. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, a la larga, creo que el tema es eso que le estamos enseñando también a nuestros hijos, ¿no? A que la Navidad se transforme en eso también y todos somos culpables de eso. Mm, mm, Y vamos perdiendo la identidad de las celebraciones, vamos perdiendo la identidad familiar desde la fe, etcétera, ¿no? Que son cosas tan importantes. mm, sí, sí. Por eso yo lo veo muy relacionado con esta conversación de Jesús con la mujer, Ya. porque la mujer tampoco sabe. ¿M? Y yo no culpo a la gente en general de estas cosas porque también es lo que se enseña. O sea, no es que la gente se levantó así en la mañana y dijo, no, quiero ir en contra de la Navidad. No, para nada, si esto se enseña culturalmente y se traspasa de generación en generación, como muchas otras cosas. Y lo que hace Jesús con la mujer es explicarle. Y él le habla a ella cuando la cultura decía que no debía hablar con ella. Y por eso yo creo que aunque caiga mal, uno tiene que hablar de estas cosas, porque así eh, Claro. podemos al menos buscar equilibrios y ser consecuentes con lo que creemos desde nuestra fe. Y lo que Jesús quiere es que esa mujer sea consecuente también con su fe y que viva su fe, que viva realmente la fe y que no solamente sobreviva. Entonces, que aunque no podamos hacerlo en sociedad, aunque su sociedad no va a cambiar por ella, que ella aprenda a adaptarse a esa sociedad desde la presencia de Dios, desde el agua viva. Y desde ese entonces, cuando la mujer vaya a buscar agua a ese pozo ya no va a ser el pozo de Jacob, va a ser el pozo del agua viva. Porque ahí tuvo un encuentro con Jesús. Ya no se trata de los patriarcas, de los antepasados, de las tradiciones, se trata de lo que recibo de Dios.
Y eso es la razón por la cual tenemos iglesias, hacemos cultos, para poder juntarnos en un espacio y recibir de Dios. Y cuando recibimos, la adoramos para agradecer, tener una vida en gratitud y en una vocación constante. Con los discípulos hace lo mismo, ¿no? Cuando le dicen que coma, y Jesús también le dice a ellos, mira, yo tengo un alimento distinto, yo no necesito llenarme el estómago, yo quiero darles alimento de vida, una comida que te acerque a Dios, que te ayude a cumplir su voluntad. Entonces así vamos resignificando las cosas. Y ojalá que la comida de Navidad, que la comida de todos los días nos acerque a Dios también y nos ayude a reconocer lo que tenemos. Y así nos ayude también a compartirlo. Y no solamente vivir enjaulados en nuestras propias realidades. Ahí donde aparece nuevamente la mujer, que en su función, en su estado, ella solo podía hacer lo que había que hacer cada día. Y Jesús le enseña que la jaula en la cual vive no puede enjaular su corazón ni su fe. Ella está más allá de eso, si es que entiende que el agua no solamente es agua, sino también es un regalo de Dios, que entiende que su vida no es solamente un sinfín de injusticias, sino que es un regalo de Dios, que entiende que todas los límites, las paredes, la violencia que sufre no define su vida, sino que es el amor de Dios. Y desde ahí aprendemos a vivir en Dios, adaptándonos, trabajando, luchando y haciendo lo que hay que hacer. A pesar de que hay cosas que nos producen mucho dolor y que no son como queremos. Pero como cristianos y cristianas, nos damos cuenta que somos más. Aunque la vida, la gente, el mundo nos diga que no. Y así perdemos miedo a hablar, perdemos miedo a reaccionar, perdemos el miedo a hacer lo correcto, nada más. Si acá nosotros no somos salvadores del mundo, no. Nosotros tenemos que compartir la palabra y compartir a Dios, hacer las cosas bien. Algunos harán cosas más grandes que otros, da lo mismo, no es una competencia. El tema es si yo me doy cuenta que lo que hago cada día es solo ir a sacar agua de un pozo, o soy algo más que eso. Extraordinario. Dios, maravilloso. O sea, como tú bien dijiste anteriormente, necesitamos un entrenamiento constante de nuestra fe. correcto. Y estar pegados con esto, porque si no, o sea, nos desviamos demasiado. Y no asumimos, no nos hacemos cargo, como dices tú. Y entonces nos desviamos. Y nos da miedo. Y dicen, ¿y qué dirán de mí entonces? O sea, pero Así es. es maravilloso. Así es. Por eso es importante mantenerse siempre en comunidad, porque si no, uno siempre se aleja, siempre. Exacto. Perfecto. Dale. Ya. Gracias, muchas gracias. Sí, maravilloso, lindo. Muy bien, queridas. Terminar justo con lo que dije recién. Al final, en el versículo 39, nos dice la palabra que muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer, de la que no tenía voz, de la que no tiene nombre, que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Es decir, es un sabio, es un profeta, viene de Dios. Antes había dicho que era el Mesías. Y luego los mismos samaritanos le dicen a la mujer que ya no creen por ella, sino que creen porque también lo vieron y lo escucharon.
¿sí? Es decir, que vivimos la experiencia que tú tuviste, ¿no? Y ahí está el rol importante de la comunicación y el dar testimonio. Si es que la mujer no les hubiera hablado a esos varones, entonces no habrían estado abiertos para esa experiencia. Y lo que nosotros tenemos que hacer también como cristianos y cristianas es abrir esos caminos para poder vivir estas experiencias con otros juntos. No juzgarlos porque no creen como nosotros, sino tratar de abrir espacios para que se pueda lograr una armonía de fe, una armonía espiritual y aprovechar estas épocas importantes de nuestra vida como cristianos y nuestra vida en comunidad. Pues que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Amén. Y bueno, primero que nada, espero que tengan una muy feliz Navidad, una hermosa fiesta llena de Dios en sus vidas y donde realmente nazca mucho amor, donde nazca más aún perdón y sobre todo donde renazca cada día una fe muy fuerte que les ayude a ponerse de pie cada día y dormir en paz cada noche. Así que no dejen de pensar en Dios. Y que haya mucha agua de vida en sus vidas, queridas mías. Las invito a tener un momento de oración y así poder entregarnos en las manos de Dios para que Él nos tome y nos muestre el camino a seguir y las palabras que decir. Oremos. Amado Dios, ayúdanos a tener encuentros como los de esta mujer samaritana con Jesús. Permítenos intervenir en las vidas de los demás o reconocer a aquellos ángeles creyentes, personas luminosas que intervienen en nuestras vidas para mostrarnos tus caminos y tu voluntad. Ayúdanos a todos nosotros a ser mensajeros de tu Hijo, a ser no solamente mensajeros de paz, sino testigos de tu amor, para que podamos transmitir ese amor, ese perdón, esa gracia a todos quienes conozcamos, a todos los que tú pongas en nuestro camino. Que ese sea nuestro regalo para el mundo y nuestra vocación en todo lo que hacemos. Que no nos ocultemos detrás de nuestras comodidades o vergüenzas, sino más bien que seamos valientes y orgullosos para hablar de nuestra fe con respeto y compasión. Permítenos vivir estos procesos de crecimiento juntos, juntas, para que así podamos ver en nuestros propios ojos cómo vamos comprendiendo tu acción, cómo vamos recibiendo agua de vida, pan de vida, cómo vamos recibiendo a tu Hijo y su salvación cada día. Quédate con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con nuestra iglesia y con todos los que celebran esta Navidad que se acerca, para que la luz que se enciende en Belén pueda también encender nuestros corazones con la eternidad de tu fe. Todo esto, buen Dios, te lo pedimos en nombre
de tu Hijo Jesús, con aquellas maravillosas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las conserve unidas en la fe ahora y siempre. Amén. Estupendo, maravilloso. Gracias.